la bienvenida a este acto en el que se otorgará el diploma de doctorado honoris causa, máxima distinción de esta casa de estudios, al doctor Silvio Tosato. Preside la ceremonia el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster Alfredo Alfonso, y la señora vicerrectora, doctora María Alejandra Cini. Se encuentran presentes el encargado científico de la Embajada de Italia en Argentina, el señor Salvatore Barba. Autoridades de la Universidad Nacional de Quilmes, docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, familiares y amigos. En primer lugar, los invitamos a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional de Italia.
Pueden tomar asiento. En primer lugar, hará uso de la palabra la señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Quilmes, doctora Alejandra Cini. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Quería empezar estas palabras agradeciendo a Silvio por aceptar esta distinción que da hoy la Universidad Nacional de Quilmes, a Salvatore como representante de la embajada, que tan cordialmente siempre nos ha tenido a la Universidad de Quilmes en su corazón, a todas las autoridades que están presentes de nuestra querida casa, a los docentes, a los becarios, a los estudiantes, los estudiantes, a los y las investigadoras, investigadores que también comparten hoy este evento. Gracias al Departamento de Ciencia y Tecnología por haber impulsado y gestionado también esta resolución. Y no me voy a detener para hablar de la resolución donde se destaca la enorme trayectoria que tiene Silvio, porque eso ya está escrito. Y a mí me parece que es importante en este momento poder resaltar aquellas cosas que no se plasman en un papel. Es conocido por nosotros y por nosotras el enorme compromiso que el doctor Silvio Tosato ha mantenido a lo largo de todos estos años con la Universidad Nacional de Quilmes en particular, pero también con todas las universidades argentinas en general. Y tal vez no todos sepan que el doctor Tosato, apenas salida de la pandemia, hace un par de años, el año pasado tal vez, o el anterior, ha sido partícipe de un evento que para mí habla de la calidad humana, que es lo que no se puede plasmar en un papel. Y a eso me quiero referir. Por iniciativa del Ministerio de Educación, a través de lo que se conocía como el programa Becar, tradicionalmente los que nos formamos en ciencia y tecnología y en otras disciplinas, íbamos a hacer nuestras estancias postdoctorales, nuestras estancias de investigación a otros países del mundo. Pero Silvio se sumó a una iniciativa muy interesante que fue cambiar esa óptica, que fue un evento para mí muy interesante y que tendríamos que seguir apostando a eso, que fue traer investigadores e investigadoras de renombre internacional a la Argentina. De esta manera, más de 50 estudiantes han podido participar en la formación de posgrado en el área particular de la bioinformática, de manera federal, es decir, que llegamos a todas las provincias de nuestro querido país, y también estuvo la posibilidad que estos investigadores tan destacados del ámbito internacional, y en la figura de Silvio, que se puso al hombro y coordinó este curso, pudieran ellos y ellas conocer las capacidades científico-tecnológicas que tenemos instaladas en la Argentina. Eso hasta ese momento no había pasado nunca. Siempre éramos nosotros y nosotras los que íbamos como meca a Europa a conocer las destacadas cualidades de estos centros de investigación. Esta vez, gracias a iniciativa del Ministerio y el acompañamiento incondicional del doctor Tosato, pudimos dar una vuelta de rosca a esto y mostrar las capacidades que como país tenemos en investigación, en transferencia, en institutos, en equipamiento. Y eso habla de la enorme generosidad, porque
de Silvio, porque hay que transportarse a otro país, estar 15 días, lidiar con 50 estudiantes, preparar los exámenes. Bueno, lo que ya sabemos lo que significa para nosotros y para nosotras la docencia, ¿no? en este ámbito. Y miren qué cosa tan significativa, que hoy estamos aquí en una universidad del conurbano bonaerense, una universidad que está cumpliendo este año 35 años de existencia, reconocida en el mundo académico, en el mundo internacional, por la calidad de nuestros investigadores, nuestras investigadoras, nuestros y nuestras docentes. Y hace justamente hoy una semana que recibimos una de las noticias más terribles que hemos recibido en el ámbito científico y tecnológico, que es que se paralizan los fondos para la investigación científica por 1, 2, 3 años, no sabemos, por 2 años seguro. Y en esto quiero detenerme un segundo y llamar a una reflexión. Ya algunos me han escuchado tal vez decir esto, pero en diciembre del 2023 esos fondos estaban adjudicados. Digo, ayer Fernando Peirano sacó una nota muy interesante que es de público conocimiento y teníamos garantizada la investigación por lo menos para este año. Bueno, ya no la tenemos más, vamos a tener que reinventarnos. Yo en otro evento decía, vamos a tener que resistir para volver a construir, reconstruir cuando esto pase. Y me parece fundamental, entonces, en este evento, en el marco de este evento, apostar a que estas relaciones internacionales, por ejemplo, con Italia, con Padova, con Silvio Tosato, con la embajada a través de Salvatore, sean también un punto de apoyo para sumarlos a esa reconstrucción futura que nos vamos a tener que dar todos y todas para volver a ser una nación con ciencia y tecnología soberana. Entonces, a partir de hoy, lo voy a comprometer a Silvio a que nos ayude en un futuro, cuando ese futuro llegue, para seguir construyendo esto que es la ciencia y la tecnología en este país. No obstante esto, y después de tantos años de trabajar en conjunto con el doctor Tosato, con sus investigadores, sus investigadoras en Padova, a través de numerosos convenios, proyectos interinstitucionales, tenemos buenas noticias. Hemos renovado por 4 años más este vínculo, pero bueno, a partir de hoy este vínculo se va a seguir sosteniendo en el tiempo. Así que bueno, agradecerle a Silvio el que haya podido estar hoy aquí con nosotros, agradecer a todas las personas que aportaron a que esta iniciativa de entregarle este doctorado honoris causa hoy se cristalice en este momento. Así que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Silvio, por aceptar esta distinción. Gracias, Salvatore, por sumarte a este evento. Y bueno, seguramente hoy se comienza a construir también a través de estos actos que son simbólicos el futuro de la reconstrucción de nuestra ciencia y tecnología. Muchas gracias. A continuación, entonces, escucharemos al rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Magíster Alfredo Alfonso.
Buenas tardes a todas y todos. Salvatore Barba, responsable, representante de la Embajada de Italia en Argentina. Muchas gracias por estar aquí, querido Silvio. Nos encontramos aquí para conferir al doctor Silvio Tosato el mayor grado que otorga una casa de altos estudios, el doctorado honoris causa, es decir, por causa de honor. Honor, una cualidad que conduce al cumplimiento de los deberes, respeto a sí mismo y a los semejantes. Es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio, las cuales trascienden a las personas, las instituciones y a las acciones mismas que hoy se le reconocen. Y para contextualizar, es preciso decir que los inmigrantes que a finales del siglo XIX y principios y mediados del siglo XX venían a la Argentina buscando trabajo, también lo hacían por la expectativa de saber que en nuestro país contaban con educación pública y gratuita de calidad para sus hijos e hijas. Recordemos que, hasta 1930, el 80% de los diarios de América Latina se publicaban aquí por ser uno de los 2 países con alfabetización masiva, junto a Uruguay. Y luego, en la inmigración posterior a la Segunda Guerra, se encontraron que también la educación superior fue desarancelada. Este año se cumplen 75 años de aquella decisión del primer gobierno peronista, por lo que sus hijos e hijas podían alcanzar el famoso axioma de convertirse en doctores. Y esto es algo de lo que nosotros, como argentinos, nos enorgullecemos. Estamos seguros que la educación en Argentina ha sido un articulador social y ha sido un instrumento de movilidad social ascendente y lo sigue siendo. Hoy en día hay que reconocer en ese lugar cuál es el sentido de la educación superior. La formación, junto con la ciencia y la tecnología, tienen que ser el motor para el desarrollo de nuestro país. Si queremos dejar de ser un mero exportador de materias primas, es necesario incrementar la inversión en educación superior y en ciencia y tecnología. La formación de todos los científicos que están en el CONICET y aquellos que merecen estar y han sido excluidos en este proceso de achicamiento de la ciencia y la tecnología, han sido formados por las universidades públicas y financiados por esa formación. Es incomprensible que no se entienda que la investigación científica es una necesidad para desarrollarnos como nación. Con todas las dificultades que estamos atravesando, nuestra universidad sigue desarrollando un sistema de investigación que este año cumple un cuarto de siglo, porque en la Universidad Nacional de Quilmes estamos comprometidos con esto. Estamos comprometidos con la ciencia, con la tecnología, con la innovación y con la vinculación tecnológica. Por esto valoramos tanto a investigadores como Silvio Tosato, que pese a su juventud, nuestro doctor honoris causa más joven, es un notable referente en Europa y el mundo en su campo específico e impulsa a muchos jóvenes, como precisó Alejandra, a intentarlo. Nuestro homenajeado, entonces, debe ser reconocido como guía e inspiración, la perseverancia y el trabajo colectivo, reconociendo y hermanándose con otros en la búsqueda de nuevos avances del conocimiento, que es fundamental. Y ante todo, poner el corazón para continuar con el esfuerzo cotidiano, superando adversidades, porque, como diría uno de los máximos profesores que tuvo la Universidad de Padova, la universidad de origen de Silvio, Galileo Galilei, eppur si muove. Y si bien esa frase refiere al movimiento de la Tierra, su interpretación también podemos considerarla como una incitación al movimiento y al cambio que conlleva, la adaptación a las nuevas ideas, a comprender y transformar la realidad desde el conocimiento científico innovador, como lo hace Silvio con la bioinformática. Por todo esto, querido Silvio, y hacemos extensivo también a Emanuela, a Judita y a Ettore, que están aquí también presentes, con este título pasás a ser de nuestra universidad y su comunidad.
que te recibe con enorme agradecimiento y plena satisfacción. Muchas gracias. Seguidamente se dará lectura a la resolución del Consejo Superior número 139/24, que otorga al doctor Silvio Tosato el título de doctor honoris causa, máxima distinción de esta Casa de Altos Estudios. Quilmes, 27 de marzo de 2024, visto el expediente número 827-419/24, el Estatuto de la Universidad Nacional de Quilmes y las resoluciones número 171/10, número 59/13, número 177/17 y número 387/17, y considerando que el artículo 66, inciso K del Estatuto Universitario, faculta al Consejo Superior a otorgar el título de doctor honoris causa a destacadas figuras nacionales e internacionales. Que la resolución 171/10 del Consejo Superior establece entre las condiciones para el otorgamiento del título doctor honoris causa el haber desarrollado actividades con un claro impacto beneficioso en la sociedad, que corresponde a los consejos departamentales promover y justificar las propuestas para otorgar dicho reconocimiento, que es iniciativa del Departamento de Ciencia y Tecnología, en conjunto con el rectorado de nuestra universidad, tramitar el otorgamiento del doctorado honoris causa al profesor Silvio Tosato, catedrático de la Universidad de Padova, Italia. Que el profesor Silvio Tosato obtuvo su título de máster en Ciencias de la Computación y Administración Empresarial por la Universidad de Mannheim, Alemania, en 1998. Que el profesor Silvio Tosato es profesor ordinario de Bioinformática en el Departamento de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Padova, Italia, desde 2016. Que el profesor Silvio Tosato ha formado una sustancial cantidad de recursos humanos desde 2003, participando en la dirección de 22 tesinas de grado, 32 tesis de maestría, 17 tesis doctorales y 15 posiciones postdoctorales. Que el profesor Silvio Tosato tiene una larga trayectoria y experiencia en el campo de la bioinformática y la biología computacional. Es un referente a nivel mundial en el ámbito de las proteínas desordenadas y es miembro fundamental en el ICSIR. El profesor Silvio Tosato es miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia, área Ciencias Biológicas desde 2019. Que el profesor Silvio Tosato tiene un altísimo impacto en la sociedad científica internacional, evidenciado por sus más de 200 publicaciones. Que por iniciativa del profesor Silvio Tosato, la Universidad Nacional de Quilmes ha sido favorecida por el convenio marco con la Universidad de Padova, por el cual estudiantes de nuestra universidad realizaron estadías de entre 1 y 3 meses en el grupo de bioinformática dirigido por el profesor Tosato, y por el mismo convenio recibimos la visita de varios profesores de dicha universidad, quienes participaron en el dictado de cursos de posgrado en nuestra universidad entre los años 2013 y 2015. Que estos convenios de cooperación entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Padova fueron renovados en 2017 para mantener las distintas colaboraciones entre ambas instituciones. Que por iniciativa del profesor Silvio Tosato, la Universidad Nacional de Quilmes participó en 2 consorcios de la Comunidad Económica Europea denominados Marie Curie-RIS del programa Horizonte 2020 en el periodo comprendido entre marzo de 2018 y junio de 2024. En el marco de estos consorcios, denominados IDP-FAM y REFRACT, y destinados al estudio de proteínas desordenadas y repetitivas y su rol en diversas enfermedades humanas, nuestra universidad se vio beneficiada con alrededor de 1 millón de euros destinados al intercambio de un total de 53 estudiantes de doctorado, postdoctorandos, investigadores de nuestra universidad con 11 unidades académicas europeas.
Que por la participación de la Universidad Nacional de Quilmes, en la mencionada Marie Curie Rice obtenidas, integrantes de nuestra comunidad académica realizaron estadías de investigación relacionadas a sus proyectos doctorales radicados en universidades por un tiempo acumulado de 23 años, impactando enormemente en la formación y complementación académica, adquisición de habilidades y establecimiento de contactos internacionales y laborales. Que por interés del profesor Silvio Tosato, nuestra universidad fue sede del curso internacional de posgrado Métodos Avanzados en Bioinformática en el marco del programa de cursos de posgrado internacional BEC.AR del Ministerio de Educación de la Nación, contribuyendo a la formación de posgrado de 47 estudiantes de doctorados de todo el país, dictado conjuntamente por profesores de universidades europeas y argentinas. Que por las distintas iniciativas del profesor Silvio Tosato, derivadas de diversos subsidios de colaboración y convenios, entre los años 2012 al 2013 tuvo lugar la Quilmes School of Bioinformatics, donde se dictaron cursos de posgrado sobre análisis bioinformático, cristalografía de proteínas y técnicas de resonancia magnética nuclear, con profesores invitados de la Universidad de Padova y profesores argentinos. Que la Comisión de Asuntos Académicos, Evaluación de Antecedentes y Posgrado y la Comisión de Investigación y Desarrollo del Consejo Superior, reunidas en forma conjunta, han emitido despacho con criterio favorable. Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones que el Estatuto Universitario le confiere al Consejo Superior. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve otorgar al profesor Silvio Tosato, ciudadano italiano, el título Doctor Honoris Causa, máxima distinción de esta Casa de Altos Estudios. De esta manera invitamos al señor rector y a la señora vicerrectora a hacer entrega del diploma correspondiente del título Doctor Honoris Causa al doctor Silvio Tosato. Silvio Tosato, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes. Y ahora sí, a continuación, vamos a escuchar las palabras del doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Silvio Tosato. Bueno, por supuesto, quiero agradecer muchísimo al rector. De manera más sincera, al rector de la Universidad, de la Fonte de Doctorado Campesini, su apoyo con los proyectos de estos años y con sus familiares de doctorado americanos. Realmente, como algunos de ustedes ya saben, yo tengo un vínculo con Argentina que viene desde cuando yo era niño y estuve viviendo entre Buenos Aires y La Plata un par de años, a mediados de los años 80. Fui en ese tiempo al colegio alemán y con eso me quedó esta vinculación con Argentina. Ahora ya son como una docena de años que estamos colaborando, en particular modo con el doctor Gustavo Parisi, que encontré por primera vez cuando él estaba en Bolonia y lo invité para dar una charla en Padova, y de ahí se fue desarrollando toda esta colaboración que fue creciendo en los años. Y de hecho, como bien recordaban antes, empezamos con cosas un poco más sencillas para un
intercambio de un docente a la vez, después fuimos haciendo un convenio marco, de ahí después surgieron los proyectos europeos. Ahora ya tenemos 2 proyectos europeos de intercambio bastante grandes que terminaron y bueno, y la novedad desde cuando fue tramitado todo esto es que nos salió también otro proyecto, o sea que vamos a tener 4 años más de vinculación con la Universidad de Quilmes. Como recordaba bien Alejandra, y para mí el poder participar en el curso que fue el curso avanzado de bioinformática financiado por el Ministerio de Educación en el marco BEC.AR, fue una de las experiencias más importantes de los últimos años, porque realmente, imagínense que esto venía justo después de la pandemia, o sea, nosotros todos estábamos más 1 año y medio por ahí encerrados y sin viajar, cuando nos propusieron organizar este curso, y estamos muy agradecidos al Ministerio de Educación y a la Universidad de Quilmes por hacer esto. Fue una ocasión bastante única, porque fue tomar otra vez, empezando dando clases por Zoom, que ya estábamos acostumbrados a utilizar, y después a ver a los 47 estudiantes que fueron realmente seleccionados por mérito y de manera muy federal, porque realmente venían de todas partes de Argentina y vi que formaron una clase que, por lo que me dicen, aún siguen en contacto. Y bueno, de hecho, uno de los estudiantes de ese curso ahora está en Padua y la contratamos y va a seguir trabajando con nosotros para un postdoctorado. Otra estudiante de ese curso va a venir a Padua muy pronto. Eso también por la oportunidad que nos ofrece la Embajada de Italia en Buenos Aires, por las becas del Ministerio. Así que no, eso fue una cosa muy impactante para mí también, porque después de todo lo que fue la pandemia, ver otra vez a poder dar clases y tener tantos estudiantes tan motivados, porque eran todos muy motivados en tomar el curso y muy atentos, fue una experiencia muy tocante. Bueno, con eso después arrancamos otra vez la segunda parte de los proyectos que habían quedado en el medio, porque la pandemia nos tocó cuando ya estábamos haciendo los proyectos de intercambio por 2 años, se paró todo, después volvimos a empezar y realmente de ahí fue creciendo muchísimo, y de hecho en los últimos 6 meses de la primera mitad de este año fuimos incrementando mucho los intercambios, y en Padua en algún momento teníamos 15 argentinos viajando por los proyectos europeos. Así que eso sí, fue de hecho parte de las cosas más impactantes de los últimos años. Por eso estoy muy agradecido que me hayan propuesto y otorgado el doctorado honoris causa. Por supuesto, quiero extender mi gratitud también a los consejeros departamentales y a los consejeros superiores que avalaron la propuesta, porque sí, eso. Y quiero reconocer a la comunidad científica de la Universidad Nacional de Quilmes por haber participado en los proyectos que abarcaron distintos grupos y áreas del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Quilmes. Como ya decía, teníamos 15 argentinos en el grupo, y la mayoría de esos venían de Quilmes. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Y por supuesto también quiero agradecerle a las autoridades del Departamento de Ciencia y Tecnología, que en su momento eran Alejandra Cini y Mariano Belaich, y a las actuales autoridades, que son Mariana Suárez y Carla Capobianco, por todo lo que hicieron para favorecer los proyectos. Bueno, después déjenme también hacer un especial agradecimiento a Juan Luis Mérega y a todo su grupo por la infraestructura legal y por favorecer los convenios internacionales. Y finalmente, como ya mencioné,
también el apoyo que tuvimos por la Embajada de Italia en Buenos Aires, por parte del embajador y del agregado científico Salvatore Barba, que está aquí hoy, cuyo apoyo ha sido crucial para reforzar la relación entre nuestras instituciones. Entonces, realmente estoy muy agradecido por esto. Para mí, como ya saben, esto de alguna forma cierra el círculo que empezó cuando llegué a Buenos Aires en el 1985 y empecé a ir al colegio en ese momento. Y bueno, ya esto no es un final, porque vamos a seguir con la cosa. Entonces, gracias por todo eso y si quieren tengo también la charla más bien científica para que puedan ver un poco de los temas de los que nos encargamos, y ahí voy a tratar de conectarlos también con con lo que son los proyectos que tuvimos de intercambio y cómo esto después fue impactando en el trabajo mismo. Así que, bueno, como ya sabrán, me ocupo de bioinformática estructural. Como dice el título acá, para nosotros es más o menos siempre ver cómo las excepciones que hay en las conformaciones de las proteínas en realidad siempre siguen las mismas reglas. Entonces, esa también es un poco una filosofía de cómo se pueden manejar las cosas de manera distinta. Pero bueno, para empezar, y sobre todo para los que no se ocupan tanto de biología estructural y de proteínas, acá tienen el paradigma mismo de cuál es el problema de los que nos vamos encargando. Entonces, las proteínas son cadenas muy largas que se replegan, como pueden ver aquí en el lado izquierdo. En su base son un alfabeto de 20 letras, forman como unas oraciones muy largas que pueden ser hasta centenares de letras y que después forman un replegamiento en la estructura terciaria, que es la que después, dándole forma, le permite también de funcionar. Y el problema mismo, como lo ven aproximado acá en el lado izquierdo, a la derecha, es que tenemos esa secuencia y de alguna forma hay que identificar cómo esto se plega en una forma única, o ese es el paradigma, que después de esa forma única le va a dar su función. Y si estamos acá hablando de todo esto, es porque en nuestras células las proteínas hacen eso de manera determinística, sin que haya muchas excepciones en cómo se plegan. Bueno, o por lo menos eso es el paradigma. Por supuesto, esto es algo donde la investigación de la estructura de las proteínas empezó en los años 50, cuando detectaron las primeras estructuras, y al final, después de 30, 40 años de investigación, al principio de los años 90, esta era más bien la situación, que según cómo uno la pensaba, podía ver el problema del plegamiento de las proteínas como medio solucionado, el típico vaso medio vacío, medio lleno, o si no, alguien se pierde hasta la pregunta porque se queda trabajando en todas esas cosas, o como dice acá, a una parte de la comunidad biológica no le interesaba realmente, porque no entendía cuál era el valor de todo esto. Bueno, todo esto era la situación hace poco más de 30 años, antes de que yo empezara mi propio doctorado. Y una de las innovaciones que llegó al principio de los años 90 fue el CASP, que es el Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction, inventado por ese señor que ven ahí, que es el doctor John Moult de la Universidad del Maryland, que tomó una idea muy simple, pero revolucionaria para el campo en ese momento. O sea, hacer cada 2 años un test a ciegas de cómo funcionaban los métodos para predecir la estructura de las proteínas. Porque hasta ese momento, cada publicación científica, uno le daba más o menos confianza de que
los autores lo hicieran bien, pero no tenía la certidumbre de que todo estuviera hecho de la manera correcta. Entonces, hacer ese tipo de test a ciegas es la forma mejor que tenemos para ver si algo realmente funciona. Y de ahí, cada 2 años, empezó a funcionar el CASP y a dar y a proponer secuencias de las que se conocía alguien había solucionado la estructura, pero aún no era pública, para que se pudiera ver si esto funcionaba o no. Y entonces lo que intentaba hacer este tipo de critical assessment, que después se puso de moda en varios campos de la bioinformática, ahora ya, como van a ver, hay varios otros critical assessment y nosotros hicimos, por supuesto, nuestro propio, es que intentan medir cuál es el estado del arte y cómo están mejorando los métodos. Y de hecho, siendo una cosa impulsada por científicos de Estados Unidos, también estaba estableciendo un ranking de los mejores. Entonces se puede imaginar esto un poco como el mundial, pero no de fútbol, sino para el plegamiento de proteínas. Y de hecho, eso es como fue percibido. Barry Honig, que es uno de los mayores nombres de la biofísica computacional, en el Congreso del 2002, en un momento cuando se estaban discutiendo qué es el CASP, se salió, se levantó y dijo que el CASP no es ciencia, el CASP es un deporte. De hecho, cada 2 años se encuentran los mismos equipos intentando ver cómo progresaron y quién de ellos va ganando. Y a partir de los finales de los años 90 también se metieron algoritmos automáticos para evaluar cómo funcionan esos métodos, que son los servidores por web que puede utilizar cualquiera en su propio browser. Entonces, cada 2 años había esa forma de mundial de plegamiento de proteínas, iban avanzando muy lentamente y en 20 años sí, se habían acostumbrado a que había diferencias incrementales. En algún momento alguien dijo que solucionar este problema era un poco como solucionar la predicción del tiempo o predecir el andamiento de la bolsa. O sea, uno de esos problemas muy difíciles. Y por eso, cuando finalmente en el 2020, en una edición del CASP, llegó el algoritmo que se llama AlphaFold, eso fue, que está basado en la inteligencia artificial, eso fue una cosa que nunca se había visto en más de 20 años. Yo empecé mi doctorado a partir del 99 hasta el 2002, estuve participando en el CASP y era uno de los muchos que estaban ahí incrementando un poco. Y de pronto llega este algoritmo que está hecho por Google DeepMind y lo revoluciona todo, porque la calidad de los modelos de predicción estructural que produce AlphaFold son muy parecidos a los modelos experimentales. Y es la primera vez que me encontré que algo que yo estaba estudiando desde que hacía mi doctorado, de pronto sale en el New York Times, en el Economist y en otros medios de prensa así muy generalistas, porque realmente no se puede exagerar el impacto que tuvo todo esto. Entonces, de ahí salió toda esta manía de AlphaFold y la revista Nature Methods eligió la predicción de estructura de proteínas como el método del año 2021. Esto estaba basado en la inteligencia artificial y vino un par de años antes de ChatGPT. Ahora ya todos hablan de inteligencia artificial y parece que lo está solucionando todo. Bueno, esta fue la revolución en el campo de la biología estructural y lo que sale de esto después, y bueno, me olvidé de decir que eso que ven ahí es el paper que salió en Nature en agosto del 2021, que vino con otro paper a su lado que introduce la AlphaFold Protein Structure Database. O sea, de pronto, en vez de tener 200.000 estructuras de proteínas, tenemos tenemos al principio decenas de millones de estructuras y ahora ya son centenares de millones de estructuras de proteínas. Entonces cambió toda la filosofía de cómo se hace la investigación en esta área.
Y de pronto, cuando antes no se sabía la estructura, de pronto se tiene por lo menos una predicción para casi todo. Acá ven la calidad predecida, porque la otra cosa impresionante de AlphaFold es que también puede predecir cuánto bien está haciendo las predicciones. No solo las hace bien, sino también te dice cuándo va a fallar, o por lo menos cuando piensa que va a fallar. Entonces eso cambia todo y de pronto parece que la cosa está solucionada. Bueno, entonces eso que ven predecido por AlphaFold en realidad solo son estas que son las proteínas globulares, que son como un poco la punta del iceberg, son muy importantes, pero son las que siguen las reglas. Y la cosa en la que nosotros estuvimos trabajando ya desde más de 10, 15 años, son todas las proteínas no globulares, o sea, todo lo que está debajo de la punta del iceberg. Varios tipos de conformaciones, y acá entran los dos proyectos que tuvimos, donde forma parte muy importante la Universidad de Quilmes. Por un lado, y voy a hablar solo de manera muy rápida de esto, el proyecto ReFRACT, que es para proteínas repetitivas, que son estas, que forman unas estructuras muy lindas, muy geométricamente muy bien definidas, y que funcionan de manera distinta con respecto a las proteínas globulares. Y el otro, que es el tema principal del que voy a hablar hoy, son las proteínas intrínsecamente desordenadas, que son el tema del proyecto IDP-FAN y también de lo que estamos haciendo dentro de la infraestructura europea Elixir, que voy a nombrar más adelante. Entonces, esos son los dos proyectos que tenemos de intercambio con Quilmes y con la Argentina, y debajo de todo eso tenemos un proyecto europeo que junta toda la comunidad científica por la parte computacional y experimental, que ahora se llama ML4NGP, o sea, Machine Learning for Non-Globular Proteins, cómo utilizar la inteligencia artificial para este tipo de proteínas. Entonces, solo para darle un poco el sentido de lo que estamos haciendo en las proteínas repetitivas, acá tenemos una base de datos que se llama RepeatCV, que ya lleva 10 años, pues la primera versión fue publicada exactamente hace 10 años, y esta va analizando las proteínas repetitivas. Y lo que resulta que ahora con los resultados de AlphaFold y el AlphaFold-DB, tenemos centenares de millones de estructuras. Entonces fuimos analizando esto y fuimos viendo con otro grupo que está en Inglaterra, que es el Instituto Europeo de Bioinformática, que lleva la base de datos PFAM, que es muy utilizada en el campo. Fuimos viendo cómo la anotación que se hace por la parte de secuencia, lo que era lo tradicional antes de AlphaFold-DB, se puede complementar con las anotaciones que salen del AlphaFold mismo. Y acá ven un ejemplo donde lo que se encuentra anotado en PFAM es solo una parte de lo que se puede ver con la estructura de AlphaFold-DB. Entonces, esto es parte del proyecto que estuvimos desarrollando con el proyecto ReFRACT, que recién terminó. Ahora estamos a punto de publicar una nueva versión de la base de datos que se encarga de esto. Y esto cambió realmente el paradigma a mediados del proyecto, y de ahí salieron varias publicaciones científicas que utilizan los resultados que se pueden sacar del AlphaFold. Pero el tema principal en el que estuvimos trabajando y que es a la base del proyecto IDP-FAN son las regiones intrínsecamente desordenadas. O sea, todas esas partes de las proteínas que se mueven y que funcionan justamente porque se mueven y no porque son una cosa estática. Se pensaba hace algunos años, y está más o menos confirmado eso, que de las 21.000 proteínas humanas, más o menos una tercera parte son regiones desordenadas, o sea que no cumplen con el paradigma para el que fue desarrollado AlphaFold, de que las proteínas tienen una estructura. El motivo por tener toda esa variabilidad es que le dan más superficie para interaccionar con otras proteínas. Acá abajo ven un poco algunos de los ejemplos, como se puede ir de una interacción muy rígida
a algo donde las cosas se mueven un montón y de alguna forma siguen interaccionando. Entonces, este es el mundo que estamos mirando con las proteínas desordenadas. Y acá, en el paper mismo de AlphaFold-DB, en Nature, en este gráfico, lo que se ve, que es la fracción de los aminoácidos del proteoma humano, o sea, de todas las proteínas humanas, que hay más o menos ese 40% que no está bien predecido por AlphaFold, y ya los autores de este paper citan a nuestro trabajo para decir que ese 40% muy probablemente son las regiones desordenadas. Y entonces le voy a mostrar un ejemplo sobre todo de cómo es esto. Esta es una proteína que está muy estudiada por métodos experimentales, es el Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1B, son 140 residuos, y ven que esta es la predicción de AlphaFold. Las regiones en azul serían las que predice bien y las otras son las que están predecidas de manera menos correcta. Bueno, resulta que la base de datos DISPROT que tenemos en Padova, que anota las regiones desordenadas por cómo están definidas en la literatura, justamente dice que esta es una proteína completamente desordenada y que esas regiones azules acá que predice AlphaFold más o menos coinciden con las regiones que se van plegando cuando interaccionan con otra proteína. O sea, con un ejemplo se ve que más o menos el AlphaFold le pega las regiones que se pueden plegar y las otras las deja de esa manera un poco así afuera. Entonces, el DISPROT, que es la base de datos que estuvimos curando, empieza su historia en el 2005, fue creada por Keith Dunker, que es uno de los máximos expertos en el sector, y estaba en Estados Unidos y ya estaba más o menos abandonada porque se había jubilado Keith Dunker y todo. En el 2017 empezamos logramos mover la base de datos a Padova, le hacemos toda una actualización tecnológica, la ponemos en forma de curación por una comunidad científica, y acá interviene otra vez el proyecto IDP Fund, por ejemplo, porque varios de los científicos argentinos que participaron al proyecto fueron curando datos para DISPROT. Entonces, una parte de los datos que tenemos viene gracias al proyecto IDP Fund mismo. Bueno, acá ven la historia, seguimos publicando eso, y básicamente la anotación que hay en DISPROT está basada en la literatura científica, o sea, siempre hay un experimento detrás que fue publicado y nosotros solo sumamos esa información diciendo cuál es la región, cómo está definida, etc. Y esto, bueno, después por la parte tecnológica fuimos incrementando. Ahora las funciones están descritas más bien por la Gene Ontology, que es uno de los consorcios más grandes que hay en el sector, y de hecho DISPROT ya forma parte del consorcio Gene Ontology mismo. Entonces, para todos los que son biólogos y utilizan UniProt, pueden ver que algunas de las anotaciones funcionales que encuentran para su proteína pueden llegar de DISPROT misma. Entonces, eso ya está muy bien integrado en las mayores bases de datos. Bueno, y al final, este es el tipo de información que se suma en DISPROT misma, todos esos pedacitos que van componiendo un cuadro de cuáles son las regiones desordenadas de una proteína. Acá también fuimos ampliando el trabajo y ahora tenemos toda una serie de guidelines para ver cómo mejor anotar las regiones desordenadas, que pueden cambiar su conformación según los criterios experimentales de cómo fueron estudiados y todo eso. Eso lo publicamos el año pasado en Nature Methods. Entonces, la base de datos de DISPROT es el punto de referencia para las proteínas desordenadas. Y con eso se nos ocurre una cosa. O sea, que el CASP mismo empieza a hacer ese mismo blind test a ciegas de las regiones desordenadas a partir del 2002. Pero termina en el 2012 porque no tenían buenos ejemplos, porque no le daba las fuentes de información que ellos tenían, no le daban para ver cómo
medir el desorden. Y nosotros, que tenemos la base de datos DISPROT, entonces tenemos una fuente de información que es distinta de lo que podía tener el CASP, y de pronto se nos ocurre que podríamos hacer nuestro propio test a ciegas para ver cómo funcionan los métodos. Bueno, esto es muy en breve lo que es el CAID, que sería el Critical Assessment of Protein Intrinsic Disorder Prediction, trabajo hecho mayormente por Damiano Piovesan. Y la primera ronda del CAID fue publicada en Nature Methods hace un par de años, y básicamente la idea es que nosotros tenemos información en DISPROT que aún no está pública porque solo hacemos una release cada 6 meses, entonces tenemos casos que nadie conoce. Podemos pedirle a la comunidad científica que nos envíe los programas, que nosotros los corremos en nuestras propias máquinas, vamos a ver cómo hacen la predicción y después podemos medir cómo funciona todo esto. Bueno, el primer round de CAID tuvimos 27 paquetes de software distintos con 43 outputs y esto fue publicado. El segundo round de CAID lo completamos el año pasado con la publicación. Fuimos añadiendo algunas categorías. Acá ven las caritas de la gente que estuvo trabajando en esto. Y ya crece el número de software que están incluidos. Este año hicimos una tercera ronda del CAID, que ahora ya está conectada con el CASP mismo. De hecho, los resultados finales los vamos a discutir en el mismo congreso del CASP, y acá otra vez los organizadores son yo mismo y Damiano Piovesan, que es también del laboratorio, y tenemos los 2 estudiantes de doctorado que estuvieron analizando los resultados y todos los curadores que contribuyeron los datos. Bueno, esta vez tenemos 65 predictores, o sea, de pronto se ve que la comunidad científica está respondiendo, están creciendo el número de predictores nuevos que la gente está desarrollando, 19 en este caso. Muchos de esos están basados en la inteligencia artificial, entonces ya podemos ver cómo funcionan métodos que ni siquiera están publicados. Bueno, y los resultados que se ven acá, no voy a entrar en los detalles, pero del gráfico que ven a la izquierda, básicamente la curva que está más cerca de la esquina en alto a la derecha es la que ganó, la que funciona mejor. Y entre los 10 métodos mejores también hay el AlphaFold, pero la noticia buena para toda la comunidad científica que desarrolla métodos es que no es el mejor método. O sea, se puede hacer mejor que eso, y el método que ganó en esta categoría, que se llama Punch 2, aún no está publicado. O sea, realmente hay la ciencia está siguiendo adelante en este campo y los resultados están mejorando con métodos nuevos. En otra categoría, que es para el binding, o sea, las regiones de proteínas desordenadas que realmente se plegan porque van interaccionando con otra proteína, acá también hay métodos que funcionan mejor que el AlphaFold. Entonces, esa ya es una noticia. Globalmente, lo que se ve es que en las últimas 2 rondas, del CAID 2 al 3, mejoraron los predictores en varias categorías, sobre todo para la parte de binding y los linkers, que son el contrario, o sea, las regiones que nunca van a interaccionar entre las desordenadas. Entonces, acá se ve cómo hay progreso científico en este particular área y estamos muy contentos por esto. Bueno, la otra cosa que quiero mencionar de manera muy rápida, porque ya habían escuchado el término, es ELIXIR. ELIXIR es la infraestructura europea para los datos biológicos. ELIXIR son 25 países que forman parte de eso, más de 250 instituciones. Hay todos los centros de excelencia de bioinformática en Europa, se están juntados en eso, y la central, el hub, así dicho, de ELIXIR está en Cambridge, donde está el Instituto Europeo de Bioinformática que coordina más o menos todo esto. Bueno,
de las varias comunidades científicas de Elixir, una cosa que pudimos añadir es una comunidad científica de las regiones, de las proteínas intrínsecamente desordenadas. Y eso fue una cosa que logramos hace algunos años para dar mayor vuelo a este tema científico. Y una de las cosas que desarrollamos dentro de Elixir para tener la parte más bien infraestructural de base de datos, otra vez Damiano Piovesan del laboratorio es el que se encarga de manejar todo este proyecto, es una base de datos que se llama MoviDB, que tiene anotaciones de desorden, predicciones, pero para casi 220 millones de proteínas. Entonces es una cosa muy masiva y esto está dentro del ecosistema de Elixir. Y para demostrarle el impacto que tiene ese tipo de trabajo, hace algunos años Elixir nos financió un pequeño proyecto para conectar MoviDB, que pone la información sobre las regiones de proteínas desordenadas, con algunas de las bases de datos más grandes que hay en biología, que son Interpro para las anotaciones de proteínas basadas en secuencia, UniProt, que es la base de datos que lo suma todo, la información que hay sobre proteínas, y la Protein Data Bank en Europe, que es la base de datos de las estructuras. Entonces, esto está integrado y forma parte de la infraestructura bioinformática gracias a Elixir, donde tenemos esa oportunidad de tener una comunidad científica dedicada a las proteínas intrínsecamente desordenadas. El otro tema que quería mencionar, en fin, es la parte de inteligencia artificial. Ahora ya está muy de moda, siempre se habla de eso. Ya escuchar en el término de las alucinaciones, ¿no? Porque ya parece que la inteligencia artificial funciona muy bien, pero nunca sabemos si se está inventando algo. Bueno, ya son hace algunos años que salieron varios papers que decían que más o menos hay que tener mucho cuidado con lo que se publica de métodos de inteligencia artificial, porque puede haber muchos problemas que están mascarados porque no están bien descritos. Entonces, una de las cosas que hicimos, otra vez, dentro del consorcio Elixir, es que tenemos un focus group sobre la inteligencia artificial y el machine learning, que está liderado por Fotis Pnomopoulos, yo mismo y Leila Jael Castro. Y bueno, acá hay varias cosas que se intentan hacer. La cosa principal que ya logramos, que fue publicada otra vez en el 2021, son las DOM Recommendations, o sea, un set de consejos para cómo deberían estar descritas la parte de inteligencia artificial o de aprendimiento automático en las publicaciones de biología, para que esto se vuelva a ser más transparente y más reproducible. O sea, para que realmente todos, a partir de los investigadores, pero también quien tiene que evaluar los referees de los papers, tengan todos los detalles técnicos, que se entienda bien y se puede apreciar si el método funciona o si le falta algo, porque por ahí los autores no declararon todas las cosas. Entonces, eso ya está, y eso es uno de los resultados que otra vez fue posible por el network que está detrás de la infraestructura Elixir. Bueno, viniendo al fin y otra vez mirándolo desde el punto de vista de cuál es el aporte de los dos proyectos, IDP-FAN y REFRACT, a la Universidad Nacional de Quilmes, acá tienen la lista de las publicaciones, 9 en el proyecto IDP-FAN, 7 en el proyecto REFRACT, porque ahí aún tienen que salir algunas publicaciones más que están en la fase de revisión. O sea, los dos proyectos aportaron 16 publicaciones en las que hay coautores de la Universidad Nacional de Quilmes y también coautores europeos. Y eso fue posible por los proyectos mismos. Después, para darles algunos de los números de cuál es la intensidad de los viajes, escucharon algo sobre eso, las estadías viniendo de Quilmes hacia la Unión Europea, en total contamos 42 investigadores viajando. El número de meses persona de viaje son 274, que son más o menos casi 23 años persona de intercambio, y en eso la distribución fue 107
meses por IDP Fund y RIFRAC dando 163 meses. La suma de todos los viajes de Argentina a la Unión Europea eran 88 personas viajando y con esa distribución. O sea, ven que un poco más de la mitad de los viajes de argentinos a Europa fue por Quilmes mismo. Por el otro lado, los viajes de la Unión Europea a Quilmes involucraron 24 investigadores que estuvieron en Quilmes mismo por un total de 50 meses, o sea, un poco más de 4 años persona de estadía en la Universidad Nacional de Quilmes. La distribución, otra vez, la ven ahí entre IDP Fund y RIFRAC, y ven que también acá un poco más de la mitad de todos los viajes de Europa hacia Argentina fue hacia la Universidad Nacional de Quilmes. Esos son números, pero quiero terminar con lo que es realmente importante, que son, bueno, primero que vamos a tener otro proyecto para 4 años más, que en este caso son 360 meses persona. De esos, más o menos un centenar de meses son para que gente de Quilmes viaje a Europa. En este caso, tenemos 7 grupos en Europa que participan y 5 instituciones en Argentina. Entonces va a seguir todo esto hasta el 2028. Pero la cosa más importante en todos esos proyectos es la gente. Entonces acá tienen un collage de algunas de las fotos de todos los que estuvieron viajando y que son realmente los protagonistas de esos proyectos. Porque estos son proyectos de intercambio, entonces enriquecen sobre todo los investigadores mismos que viajan. Ven que hay un poco de todo, hay gente viajando hacia Europa también. Hay algunas fotos de cuando, por ejemplo, nosotros estuvimos en Mar del Plata en 2018, en el Congreso Nacional de Bioinformática, y realmente quiero agradecer a toda la gente, todos los investigadores y los profesionales que viajaron en estos proyectos y que permitieron el éxito que tuvieron los proyectos mismos. Y con eso, gracias. Agradecemos el discurso del doctor Silvio Tosato. Invitamos al señor rector y a la señora vicerrectora a entregarles un presente. Es un libro hermoso. Sobre cábala criolla. Nuevamente este fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizado el acto y agradecemos a todos por su presencia. Hago un pequeño aviso para los estudiantes que estén interesados. El doctor Silvio Tosato va a estar en el aula 22 para un espacio de encuentro, un rato con ustedes. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias.